8 minutos nos separan de las 9 de la mañana, seguimos con esos 6 grados de temperatura, es que realmente la máxima no va a subir mucho, se siente mucho el frío en esta jornada. La buena noticia es que por lo menos reapareció el sol. Desde el inicio de Arriba Gente les hemos comentado que hoy recibiríamos como primer visita al sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior, que bueno, íbamos a, de alguna manera, introducirnos en la situación del Marconi. Les decíamos también de cara a saber qué es lo que podemos esperar de aquí en más, si esto es un hecho completamente aislado, si puede trasladarse a otras situaciones, pero tengo que confesarles que de alguna manera la noticia que brindábamos y las declaraciones que brindábamos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con respecto a la desinformación de la mamá del joven fallecido, y dando allí algunos datos como por ejemplo la participación de este joven en una rapiña y su posterior tiroteo, como así lo expresó textualmente el ministro del Interior, se tiroteó con la republicana, nos dejó comentando a Danilo y a mí sobre, bueno, que sería bueno conocer la versión de operadores judiciales en el caso, porque le llama la atención a uno que un joven pueda tirotearse con la Guardia Republicana y que luego termine libre. Pero además, allí Gustavo, en charla que mantenía con Danilo, complementó sobre una serie de antecedentes, de indagatorias que había tenido en su momento este joven, que parece que estaban en desconocimiento de su mamá, o literalmente hay que decirlo, su mamá, a quienes le pusieron un micrófono para que hablara, le mintió. Gustavo, bienvenido, un placer recibirlo aquí en Arriba Gente. Hola, muy buenos días. Lo que decía con respecto al lamentable fallecimiento de este joven, pues estamos hablando de un adolescente de 16 años. Sí. De todas maneras, hay efectivamente, como lo dijo el ministro, una participación hace pocos días atrás en una rapiña y una detención porque se tiroteó junto con otro cómplice, digamos, con la Guardia Republicana, en una situación muy similar a la que en definitiva lo termina dejando sin vida el viernes pasado. Sí, a ver, el tema puntual, lo que sucedió fue que el 19 de mayo, sí, este joven que hoy está fallecido, junto con otro joven que hoy está internado en una dependencia del INAU, venían en una moto en la zona a alta velocidad, a contramano en una calle. La policía los intentó detener. Ellos se dieron a la fuga y a partir de ahí comenzó una persecución donde los dos jóvenes se tirotearon con la policía, alrededor de 6 o 7 disparos, dejaron la moto en la puerta de una casa y entraron a esa casa. Eso fue a las 5:20 de la tarde y por lo tanto la policía lo que hizo fue rodear esa casa. Una casa en donde se protegieron, es decir, una casa que conocían, no es que entraron en la casa de cualquiera, digamos. Exactamente, era una casa que conocían, donde además bueno, había lazos parentales de algunas de las personas que vivían en esa casa con algunas de las personas que integran o que integraron en su momento lo que se ha denominado la banda de los pibes del puente, que es la referencia que estos adolescentes tenían como vínculo relacionado al delito, y de las cuales, de los 7, 8 integrantes, ya hay 4 que han fallecido en los últimos tiempos. De hecho, lo que sucedió es que la policía intentó comunicarse con el juez en ese momento para obtener una orden de allanamiento. Uh-huh. Esa comunicación con el juez se fue demorando porque hubo dificultades para localizarlo. A partir de ahí, bueno, el sol comenzó a caer y ustedes saben de que, de acuerdo a la ley, no se puede hacer un allanamiento nocturno. Por lo tanto, se convocó a un negociador especializado de la Guardia Republicana que entró en contacto con la dueña de la casa, que tiene también antecedentes policiales, ha estado presa anteriormente por narcotráfico, y se logró, a partir de esa negociación con la persona que era propietaria de la casa,
que se habilitara lo que se llama una inspección ocular. Es decir, que se pudiera entrar a la casa para ver si estas personas estaban. De lo contrario, la casa iba a seguir rodeada hasta que hasta el otro día a la mañana. Exactamente. Algo que está en entredicho, o por lo menos en la polémica, el tema de los allanamientos nocturnos. Bien. Hoy. A partir de ahí, lo que se hizo fue identificar, la policía identificó a las dos personas que se habían tiroteado con ellos, se los detuvo. Uno de ellos estaba requerido por rapiña y es menor y fue internado en dependencias del INAU. Y el otro, que era este muchacho, el juez decretó la libertad. Esa es la situación. Creo que lo que hay que entender del fenómeno más profundo que revela esto es que que hay que separar el fenómeno de la cultura criminal que se ha instalado en algunas zonas de la ciudad con el episodio concreto de la revuelta en el Marconi. Yo creo que son dos cosas distintas. ¿No es una respuesta al otro? Creo que tiene una vinculación, pero hay que poderlo entender de manera distinta. Lo que sucedió en el Marconi fue que la policía estaba haciendo un patrullaje e intenta detener a unas personas que supuestamente habían robado una moto en ese momento y las personas responden a tiros, hay un enfrentamiento y eso genera, bueno, que una persona fallece y la otra queda herida en el corazón del barrio. Y eso generó una respuesta de muchísima hostilidad en algunos sectores que son muy menores en el barrio, pero que lograron generar una capacidad de respuesta con actos vandálicos que claramente uno los puede hacer en minutos. Es decir, parar un ómnibus en Aparicio Saravia, robarlo y prenderlo fuego, no duró más de 4 minutos. Sí, la jueza y el fiscal tuvieron que levantar la escena porque no pudieron trabajar. Exactamente. En el fondo, lo que hay es que en algunas zonas se ha instalado una cultura de la ilegalidad. Creo que el fenómeno principal a entender es ese. Y esa cultura de la ilegalidad está basada en algunas claves. La primera es la omertá, el silencio entre los integrantes de esos grupos. La segunda es la consolidación de una identidad del crimen. Estos jóvenes se identifican con un número, que es el 79. Este muchacho que falleció tenía tatuado acá el número, el 79, que es en la quiniela es el ladrón. Y ellos, yo les voy a leer ahora algunos mensajes que esta persona que falleció escribió días antes en solidaridad con un amigo que había muerto también en un enfrentamiento. Él dijo, lo escribió en Facebook, dijo, esto es así, nunca va a cambiar. La vida en la calle tiene un rápido final. Y esto va para mis amigos, los que no están, los 79. Nunca te vamos a olvidar, pibe chorro, siempre en el corazón de los pibes del puente. ¿Sí? Entonces, luego que él fallece, en las redes sociales, muchos amigos de esta persona le contestan y le escriben en solidaridad también, en esa lógica de generar también e instalar lo que en esa cultura de la legalidad es parte de una ritualidad. Se saludan como, bueno, ahora tenemos un angelito en el cielo que nos cuida, un angelito chorro. Esa denominación, ahora tenemos un angelito chorro que nos cuida en el cielo, un 79. Eso está escrito, eso se puede ver. Eso es parte de esa construcción de una liturgia del crimen que está vinculada a la consolidación de una cultura y la legalidad, que son grupos pequeños, grupos menores, que no representan en absoluto lo que sucede en el barrio Marconi, no es justo decir eso, pero que ejercen una presión social,
un miedo y a veces una violencia para que exista la omertá, que es el pacto criminal del silencio, para que no se denuncie a las personas que viven de su trabajo, que de alguna manera apuestan a la inclusión y que no se dejan llevar por esa historia vinculada a, bueno, la plata fácil. Porque en esa liturgia del crimen, la vida casi que no vale. Y yo les voy a leer, si me permiten, un minuto más, cómo no. para poder entender qué es lo que hay detrás de estas cosas. Ese grupo, otro de los integrantes de este grupo, hace 2 días escribió lo siguiente. Dice, recuerdo que le escribió a la persona fallecida, en honor a la persona fallecida. Sí. Recuerdo que hace unos días me dijiste que serías delincuente hasta tus últimos días y así fue. De lo que hay que estar orgulloso es que no te quitó la vida ningún gil de esos que andan por la calle. Fue un policía y en la cancha, como dijiste que pasaría. Te quiero, Bruno, 3.79, que es el código. ¿Sí? Y una amiga, en la cancha, y una amiga escribió también parte de una... en esa liturgia que hay que tratar de entender, de cómo se va consolidando esa cultura que tiene mitos, que tiene hitos, que tiene símbolos. Hay canciones también que de alguna manera son parte de las referencias culturales de estos adolescentes. Hay bandas argentinas que se dedican a cantar, Exactamente. a hacer apología del delito. Hay una canción bastante particular de un grupo que se llama Fuerte Apache, que se llama Queridos Amigos, que ellos la utilizan en parte de sus mensajes, y que dice, vida criminal fue las de sus días, haciendo plata, tirándole a la policía. Y hoy que descansan allá en la gloria, suenan las pistolas en honor a tu memoria. Esto del suenan las pistolas en honor a tu memoria fue el mensaje que más repercutió en las redes sociales horas después que esta persona falleció por parte del grupo de amigos. ¿Se repetía eso? Exactamente. Era el saludo. Y esto no es teoría, esto está documentado. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que hay que entender que lo que nosotros necesitamos romper en la sociedad es esa cultura de la ilegalidad y esa cultura del silencio. Esa cultura del silencio y del aislamiento. Por eso nosotros ayer, ante las idas y vueltas del transporte, decidimos poner un ómnibus que hoy está lleno, hoy empezó a las 7:30 de la mañana, estaba lleno el ómnibus, para que haga el recorrido y que no deje aislado y no se profundice esa exclusión social persistente en esos barrios. Porque, Gustavo, redondeo, si nosotros aislamos, estigmatizamos y arrinconamos a estos barrios, de alguna manera grupos que son menores, pero que tienen esa capacidad de generar esta lógica de identidad, se van a terminar queriendo apoderar y no pueden, porque hoy la presencia policial es mucho más fuerte. Gustavo, yo quería preguntarte eso, porque vos desde el día mismo del incidente hasta ayer has estado prácticamente todos los días yendo, observando, hablando, trabajando directamente en el Marconi. Te quería preguntar, desde tu perspectiva de trabajo en el Ministerio, pero como sociólogo, ¿cómo observan justamente la actitud que han tenido algunos colectivos respetable frente a una situación de violencia, como la de los trabajadores de transporte, como la de los trabajadores de la policlínica, como los maestros el primer día, respecto a dar un paso atrás sobre la base de la seguridad del trabajo, que es respetable? Pero ¿cómo lo has visto vos esto? Mire. Porque, digamos, el primer razonamiento es el Estado en retirada. Eso no es cierto. ¿Lo has leído y lo has escuchado? Sí, pero no es cierto. No hay ni un Estado ausente ni un Estado en retirada. En el Marconi el Estado está bastante presente. Yo participé en el diseño del Plan 7 Zonas que puso en el Marconi calles, iluminación, plazas, CAIF, servicios públicos. Hoy el Estado está muchísimo más presente que hace 15 años atrás. Eso no es cierto. En segundo lugar,
creo que la reacción de algunos de esos colectivos es entendible en el primer momento porque, bueno, lo que pasó fue muy grave. ¿Hoy ya no? Pero desde el lunes, nosotros informamos que ya a partir del lunes la situación de seguridad en el Marconi estaba garantizada. De hecho, circulan por la calle, porque hoy la gente piensa que en el Marconi es poco menos que Sarajevo, y por la calle Aparicio Saravia pasan 700 autos por hora. Desde hace 3 días. Y pasan los camiones, y pasan los repartidores, no pasa el ómnibus. Probablemente hoy el Marconi sea mucho más seguro que hace 2 semanas atrás. Sí, pero ya era seguro porque ahí se había instalado un sistema de patrullaje nuevo, que es el sistema de alta dedicación, que logró índices de baja de la criminalidad muy alta y que en parte esa presión policial es la que ha molestado a algunos grupos criminales que se sienten que de alguna manera ahora también el Estado y la policía está permanentemente con mayor presión, mayor control, mayores niveles de detención. Entonces, creo que es entendible el miedo, pero nosotros tenemos que lograr un pacto de convivencia en la sociedad y un pacto de confianza. Si las autoridades dicen de que la seguridad está garantizada y que hoy la gente camina por el barrio, ya no es entendible de que haya algún tipo de actitudes. De hecho, el Ministerio del Interior el lunes le planteó a la empresa y al sindicato que los ómnibus podían circular, como estaban circulando los taxis, como estaban circulando los camiones, y que si tenían alguna dificultad se les ofrecía un patrullero que pudiera acompañar el ómnibus. También se les ofreció que podía haber policías de particular o policías dentro del ómnibus. De alguna manera, todas las garantías, por sí o por no, eso se fue diluyendo. Nosotros dijimos en 24 horas tiene que haber una solución, y esta solución del ómnibus es una solución que tiene el respaldo del máximo nivel del Poder Ejecutivo. ¿Sí? En consulta, el máximo nivel del Poder Ejecutivo. Estamos hablando del presidente de la República, que se interesó directamente en que no se abandonara a esa gente. Exactamente. El mandato del presidente de la República es que los servicios públicos tienen que existir, que no hay ciudadanos de primera y de segunda, que las personas tienen derecho a tener los servicios públicos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. El viernes, cuando sucedió el evento, el Ministerio del Interior le informó a la Intendencia y a las empresas que en determinado tramo no había condiciones de seguridad para circular y por lo tanto se le pidió que no circularan por ahí. Y de la misma manera y con esa misma responsabilidad se les informó durante el fin de semana que la situación se había normalizado. Entonces, a nosotros nos parece que es importante que el miedo, ¿sí?, no gane a la sociedad. Porque cuando el miedo gana a la sociedad, lo que se instala es la desconfianza absoluta. Y sobre la desconfianza absoluta de las autoridades, y esto lo digo para todos, también para los que a veces quieren sacar digamos, esa pequeñez política de estar tratando de ganar algún minuto de televisión en alguna declaración, es que no se puede hacer política sobre la base de construir desconfianza sobre lo público. ¿Sí? ¿Lo has notado estos días? Sí, porque si el Estado, un ministerio como es el Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad pública, asegura públicamente que la situación está controlada en determinado lugar, hay que poder confiar, porque si no confiamos a ese nivel, ya no confiamos en nada. Entonces, no hay posibilidad de convivencia en una sociedad si instalamos la desconfianza como base. Porque gobierne quien gobierna, hoy o en el futuro, va a necesitar que todos los ciudadanos respetemos las normas y de alguna manera respetemos a las autoridades que están constituidas y de alguna manera respondamos articuladamente frente a eso. Eso es parte de la cultura de la legalidad. Cuando se instala la cultura de la ilegalidad en un lugar, lo que se instala como base
es la desconfianza de la autoridad. Entonces, a nosotros nos parece que es importante restituir todos los servicios en la ciudad, porque la ciudad es una sola, ¿sí? Y no puede existir la idea de que sucedió un hecho puntual en un lugar y que a partir de ese hecho, bueno, haya gente que diga esto no pasa. Y yo vuelvo a repetir, no es cierto que haya un Estado ausente. Eso no es cierto. Aquí lo que hay en el barrio Marconi es una situación que viene desde hace muchísimo tiempo, un proceso de exclusión persistente, hay una fractura social en la ciudad, eso no hay duda. Llegamos a tener hace 14, 15 años atrás 39% de pobres en el país, y en el barrio Marconi el 78% de la gente era pobre y el 15% era indigente, no tenía para comer. Eso hoy bajó a muchísimo menos de la tercera parte. Todavía falta muchísimo, porque es de las zonas más pobres de Montevideo. Pero cuidado con querer hacer pequeña politiquería con el drama de la gente. Legal, tenemos que ir cerrando, nos han quedado muchas cosas, pero ha sido invalorable el aporte que ha dado, sí. Esta cultura de la ilegalidad, como la ha denominado, con características inclusive de secta en algunos casos por la descripción que daba de cómo se manejan estos jóvenes adolescentes, que uno piensa que en otros adolescentes, más que miedo, a veces pueden generar hasta admiración por lo que uno pudo ver reflejado, bueno, en una investigación que evidentemente lleva mucho tiempo, que claro, la gran pregunta que uno se hace y quedará seguramente para una nueva oportunidad en que charlemos es cómo atacamos esto en los más jóvenes, cómo atacamos esto en cabecitas de 14, 13, 15, 16 años, para que no vean en estos modelos supuestos... Son pocos igual, ¿no? No es cierto que todos los jóvenes, ni de Marconi, ni mucho menos de esos barrios, son parte de esto. Son grupos muy minoritarios, son muy minoritarios. La mayoría de los jóvenes en esos barrios apuestan sus familias a la inclusión, al trabajo, al estudio. Hoy el ómnibus que nosotros pusimos estaba lleno de personas que estaban yendo al liceo, que estaban yendo a la escuela. Claro. Entonces, también hay que, a veces el desconocimiento, y con esto termino, sí, de parte de la sociedad montevideana que no circula por la ciudad, sino por sus entornos, descubre de un día para el otro realidades, claro, y establece sobre esa realidad casi que un mito y habla del Marconi sin siquiera saber dónde está. ¿Dónde queda? Aparicio Saravia, sí, claro, Iraola. Es verdad. Entonces, se construye un relato y lo construyen algunos sectores políticos también y me parece que eso es muy dañino. Hay que hablar con mucho respeto y con mucho conocimiento de esas cosas. Muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado hablando con el sociólogo Gustavo Leal. Yo debo confesar que gran parte de lo que dijo me fue impactante. Veo que permanecí prácticamente callado durante muchos minutos porque uno no puede menos. Creo que en casa pasa lo mismo. Va traspolando, mira a sus hijos, mira a su entorno. Quien no tiene un hijo tiene un sobrino, una sobrina. O sea, cuando ve este tipo de manifestaciones, bueno, siente una enorme necesidad, obviamente, de informarse, de conocer más de quienes están en definitiva en el territorio, en el campo de acción, en la cancha, como escuché recién por allí, ¿no? Vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido con Gustavo Leal.